Las otras fuentes de apalancamiento en el sector financiero, entre muchas alternativas, son, por ejemplo, las siguientes. El leasing. El leasing es básicamente un arrendamiento financiero. ¿Qué es lo que hacemos allí? Arrendamos un activo, podemos hacer usufructo del bien y básicamente no está a nuestro nombre, pero podemos hacer uso del mismo y sacarle provecho. Por ejemplo, em, un leasing básicamente se adquiere o se utiliza para adquirir, valga la aclaración, algún tipo de activo tangible, es decir, algo físico. Generalmente se utiliza para eso. Yo podría adquirir a través de un leasing una casa, un apartamento o un carro, ¿cierto? Para el caso de una empresa funciona exactamente igual. Podría adquirir un apartamento, una propiedad, un vehículo, inclusive algún tipo de maquinaria o tecnología a través del leasing. Es decir, que yo simplemente estoy arrendando este producto, este bien, durante un tiempo y por eso obviamente pago una mensualidad, una cuota, pero nunca pasa a estar a mi nombre. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, digamos, para que lo entendamos fácilmente desde el punto de vista privado o más bien de personas naturales. Si adquirimos un vehículo o una casa a través del leasing, no pagamos los impuestos del mismo porque no están a nuestro nombre. Simplemente estamos arrendando este activo, pero no está a nuestro nombre. Eso es bueno o malo, ¿no? No pagamos impuestos, pero pues tampoco es de nosotros literalmente. Em, la curiosidad del leasing es básicamente la interpretación del mismo. Cuando hablamos de leasing, por ejemplo, en un carro, podemos decir que adquirimos un carro de 50 millones de pesos y pagamos una mensualidad de 1 millón de pesos, supongamos, durante 5 años. ¿Qué sucede? En el leasing yo estoy arrendando este vehículo, este carro. Lo estoy utilizando durante 5 años. Supongamos que se pactó este leasing. Al finalizar esos 5 años, el leasing me da una oportunidad o una alternativa y es pagar una cuota o un porcentaje acordado desde el inicio del negocio, es decir, el 10%, el 20%, supongamos, del activo para que uno pague esa cuota extraordinaria o esa cuota como tal final y ese activo fijo pase a nombre de uno mismo. Así básicamente podría funcionar. ¿Qué sucede? Si estamos hablando de un carro, yo después de 5 años, a mí me dan la oportunidad que me costó 50 millones de pesos. Al final pactamos que yo iba a pagar una cuota final del 10% si me quería quedar con el bien. Al pasar los 5 años, tengo que pagar 5 millones de pesos para quedarme con el carro, supongamos. ¿Qué sucede? Financieramente hablando, no es muy buen negocio. ¿Por qué? Porque básicamente yo ya he utilizado el carro, yo ya salí, alguna vez subí el perrito, la perrita, entonces pan, me rayó la cojinería un poquito, qué sé yo, parqueando se rayó un poquitico en la parte inferior, lo que sea. El vehículo, el carro como tal, ya ha tenido un desgaste. Y si tenemos en cuenta que ya ha tenido un desgaste, entonces, pues básicamente el activo ha perdido valor, por supuesto. Y si ha perdido valor, pues básicamente para qué yo pago una cuota extraordinaria técnicamente para poder quedarme con algo que ya ha sido utilizado y ya está depreciado. Más bien, pues saco uno el leasing y vuelvo a utilizar otro carro, normal. Ojo, esto es una interpretación puramente financiera, ¿no? Porque obviamente no significa que sea bueno o malo quedarse con el carro. Es bastante relativo el desgaste, si uno quiere, si uno se enamoró del carro, lo que sea, ¿no? Financieramente hablando no lo veo muy factible. Em, Ahora, esto obviamente también tiene que considerarse desde el punto de vista del flujo de caja, ¿no? Porque cualquier salario que estemos ganando nosotros, bajarse de 1 millón o más mensualmente para estar usando el carro, pues puede que tampoco sea tan interesante para muchos agentes de mercado, también podría pasar. Ahora, ¿qué sucede? En el leasing, cuando hablamos ya de un bien inmueble, como un apartamento, una casa, funciona en nuestra cabeza de la misma manera y la valoración financiera es exactamente igual. Pero nuestro ser, digamos como seres humanos, actuamos completamente diferente cuando se trata de una casa. ¿Por qué? Supongamos que yo adquiero una casa por 300 millones de pesos, la pago durante 15 años. Nunca fue mía, ¿no? Yo solamente pagué el arriendo técnicamente. Al finalizar estos 15 años me dicen, bueno, usted tiene que pagar el 10%, o sea, 30 millones de pesos. Si los paga, la casa es suya, pasa a su nombre. En ese instante yo tengo que recordar lo mismo que con el carro. Pasaron años, ¿no? Es decir, yo alguna vez estuve ahí, me fui de parranda, alguien tumbó el mesón de la cocina, tocó repararlo, pero bueno, me casé, tuve un chamaco, el chamaco una vez se colgó del lavamanos, se rompió, tocó reparar el lavamanos, cosas por el estilo, en fin, hay muchas cosas ahí. ¿Qué pasa? Pues en un
un apalancamiento tan largo, y obviamente que estamos hablando de un bien inmueble, pues tiene una connotación distinta, y una experiencia, y unos recuerdos, y nuestra cabeza con nuestro corazón funciona distinto. En ese caso, digamos, de la forma como somos criados la mayoría aquí en Latinoamérica, pues queremos obviamente nuestra casita, donde meter la cabeza, como dicen los viejitos. Y así es. Así es, cuando nos den esa oportunidad al finalizar, ahí nuestro raciocinio, a pesar de que debería ser el mismo, cambia. Y dice, no, de una, hágale. Así me toque endeudar por otro lado, pero yo le pago esto porque quiero esta casa a mi nombre. Es aquí, esta es mi casa, es donde yo he construido muchas cosas. Entonces ahí, a pesar de que es exactamente el mismo negocio, nuestra cabeza y nuestra decisión es un poco distinta. El renting es básicamente lo mismo que el leasing. Lo que pasa es que en otros lugares del mundo el renting se estimaba o se enfocaba más a rentar, valga la redundancia, eh, maquinarias muy costosas, generalmente enfocadas al sector de la construcción. Entonces, digamos, a partir de esto era que uno decía, listo, yo alquilo, yo arriendo una máquina que vale 7.000 millones de pesos o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque no tengo para comprarla, pero la puedo empezar a utilizar. Y pues básicamente uno se podía salir del negocio fácilmente, mientras que en el leasing no, estaba pactado que uno tenía que pagar 5 años, supongamos. En el renting no tanto, uno podría ser un año o menos porque pues básicamente el negocio era muy distinto, con valores muy distintos. Hoy en día el renting y el leasing en muchos mercados se usa indistintamente, es decir, que uno podría decir, hablar de leasing o de renting y técnicamente estaría hablando de lo mismo en la práctica, ¿no? Listo. Y por último encontramos también el factoring. ¿Qué es el factoring? Básicamente es entregar facturas. ¿Qué quiere decir esto? Toda compañía genera facturas, ¿cierto? Vende algún producto o un servicio a un plazo. Eso es una factura y punto. ¿Qué sucede? Algunas facturas se pagan en un mes, 2 meses, bueno, lo que se ha pactado. Si nosotros requiriéramos de recursos inmediatos de apalancamiento, es decir, de liquidez o algo al respecto, podríamos vender esas facturas a un tercero. Esto se denomina factoring. Es decir, decirle a un tercero, venga, yo tengo en facturas 100 millones de pesos, pero necesito la plata ya y mientras me pagan estas facturas se me demora 2 meses. Pero necesito la plata ya, ¿qué hacemos? El tercero le dice, venga, yo las cojo, yo me encargo de esperar o de cobrar y le doy la liquidez inmediata. Pero ojo, yo no le doy 100 millones, yo le doy 90. ¿Le sirven sí o no? Obviamente es una forma de apalancamiento, se pierde un margen, obviamente, y hasta una tasa de interés también podría hacerse, pero eh, técnicamente uno podría adquirir recursos inmediatos y eso se hace a través del factoring o la venta de facturas a terceros. ¿Listo? Ya hablando de fuentes de apalancamiento un poquito más estructuradas y específicas, hablamos de capital semilla, por ejemplo. El capital semilla es aquel que se da por parte de diversos tipos de entidades públicas o privadas para iniciar ideas de negocios que no requieren montos muy altos de financiamiento. Por ejemplo, un negocio tradicional, una panadería o una peluquería que requieran 20 millones, 30 millones de pesos. Hay distintos fuentes de apalancamiento que se encargan de dar estos recursos y que en muchas ocasiones hasta condonan cierta parte de estos recursos, por ejemplo los créditos del SENA, bueno, y otros tipos de fondos que se encargan de hacer esto, de dar el capital semilla para que uno arranque un negocio generalmente tradicional, no requiere muchísimos recursos. El Venture Capital funciona exactamente igual, pero se está hablando un poco más de recursos un poco más vastos y a mayor riesgo. Por ejemplo, son inversionistas que requieren o que quieren invertir en algún tipo de negocio o idea de negocio incipiente que puede generar grandes márgenes de rentabilidad. Por ejemplo, una farmacéutica o los temas de tecnología, las empresas de tecnología que fueron un boom en su momento, pero pues algunas, ¿no? Esto es el Venture Capital, que se requiere no un financiamiento, por ejemplo, de 20 millones o 30 millones, no, estamos hablando de cientos de millones o miles de millones para poder arrancar o para poder consolidar y materializar una idea de negocio. Eso viene siendo el Venture Capital. El Private Equity es básicamente una fuente de apalancamiento muy similar al Venture Capital, pero un poquito más exclusiva. El Private Equity es básicamente cómo algunos inversionistas se reúnen para realizar inversiones muy grandes en negocios incipientes, pero que no son muy dados a ser publicados o al ser ofrecidos en el mercado. Es decir, pocas personas conocen del tema eh, y son en círculos, digamos, un poco más cerrados. Entonces, digamos que es una fuente de apalancamiento, pero más con exclusividad, si lo podemos decir de una forma u otra. Por último encontramos el crowdfunding. El crowdfunding, ¿qué viene siendo? El crowdfunding viene siendo una fuente de apalancamiento a través de pequeños créditos y de muchos inversionistas. Piénsenlo de esta forma.
El crowdfunding generalmente funciona a través de páginas web, en las cuales colocamos una idea de negocio. Esa idea de negocio es lo que sea, zapatos, lo que sea, cualquier cosa literalmente. Uno coloca la idea del plan de negocio en la página web y varios inversionistas que están atentos por X y Y motivo en alternativas están pendientes. Si a alguien le llama la atención este tipo de inversión, invierte. Y a veces invierte de forma en montos muy pequeños, $100, $1000, de ahí en adelante, lo que ustedes quieran. Em, ¿Qué pasa? Esta fuente de apalancamiento es muy curiosa porque depende del inversionista. El inversionista A, B, C, D. Un inversionista puede decir, venga, yo le pongo $1000 para que arranque el negocio y miramos a ver si después le doy más. Otro podría decir, venga, yo le doy esto, me gustó su idea de negocio, pero le voy a cobrar el 1%. Otro va a decir, yo le doy los $1000, no le voy a cobrar tasa de interés de ninguna forma, pero me lo tiene que pagar en cuotas iguales después de 2 años, algo por el estilo. Otro inversionista podría decir, yo le doy los $1000 y no necesito que me lo devuelva. Simplemente envíeme alguna vez algún producto que usted haga. Por ejemplo, son muy dados estas fuentes de apalancamiento de crowdfunding a invertir o a potenciar ideas de negocios pequeñas o digamos que tiene una connotación filantrópica como ayudar al prójimo, cosas por el estilo. Yo podría poner una puesta de empanadas y solicitar a través de crowdfunding que la gente que quiera invertir en mi idea de negocio pues me dé pequeños montos y se va dando paulatinamente, es decir, se da $500, $1000 cuando uno coloca el carrito, otros $1000 cuando uno coloca la marca, el nombre, lo registra, otros $1000 para comprar no sé, los insumos para hacer las empanadas, cosas por el estilo. Entonces digamos que es una fuente de apalancamiento muy curiosa, muy interesante que se maneja en el mercado, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar un poco del apalancamiento operativo.